Amén. Honra y gloria al Señor en este día. Quien te saluda es tu hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. Y en esta oportunidad vamos a grabar la eterna, poderosa y bendita palabra que el Señor ha puesto dentro de mi corazón, y en este día para poderla compartir con todos aquellos que utilizan este medio de tecnología para escuchar lo que Dios nos habla a nuestra vida. Y como Él habla a nuestras vidas, también podemos compartir lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos dar. Así que te invito a que busques la Sagrada Escritura en la carta de los Gálatas. Antes de entrar al mensaje, quiero recordarte que los días jueves a las 20 horas de Suecia estamos orando por el prójimo. Así que puedes enviarnos tu petición de oración a través de los distintos enlaces del Ministerio de Oración Doblando Rodilla en nuestra página oficial en www.orientacionesbiblica.org. Puedes encontrarnos a través del Facebook, o si no nos puedes encontrar, también puedes entrar al Google y pones Marco Marín Parra. Ahí tendrás el acceso, la dirección del Facebook, del teléfono y de todo mi domicilio. Nada puedo ocultar, nada puedo esconder, porque soy hijo del Dios Altísimo. Eres nuestro Padre Celestial. Así que hemos venido para servir y no para que nos sirvan. No hemos venido a este mundo a vivir para nosotros, sino que hemos venido a este mundo a vivir para nuestro prójimo. Bueno, menos de preámbulos y vamos a la palabra del Señor de este día. Quiero decirte que hoy, miércoles 9 de octubre, estamos grabando en nuestro hogar, en el cuarto de trabajo. Y como siempre, detrás de la pantalla, tu servidor. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 1 y vamos a comenzar del versículo 1 al 9 en esta oportunidad. Y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra de Dios. Le damos honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por este momento de nuestras vidas. Le pedimos la dirección de su Santo Espíritu y que de nuestros labios salga lo que era puesto de antemano en nuestro corazón, para que esta reflexión, para que esta exhortación, para que su palabra, este mensaje, quede no solamente en nuestras mentes, sino que esté en nuestro corazón y lo podamos llevar a cabo a buen término. Gracias, Dios mío, por la misericordia que os has tenido para toda esta humanidad. Permítenos, Señor, que de estas cuatro paredes la palabra tuya sea lo que necesita tu pueblo, aquellos que hoy buscan algo diferente, algunos que hoy están pasando momentos de turbaciones en su vida, aquellos que no pueden meditar en tu palabra, Señor. Deja ser instrumento en este día a través de tu Santo Espíritu para que sean tocados aquellos corazones en este momento, Padre. Gracias, Señor, por el gran privilegio de estar grabando lo que tú ya has puesto dentro de mi corazón y así poderlo enviar a través de esta tecnología y que aquellos que lo reciban con la misma unción de los altos, la unción del cielo, el nuevo bálsamo, un agua fresca. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Hemos leído Gálatas capítulo 1 del versículo 1 al 9. Le hemos puesto como subtítulo el Evangelio de Cristo. La persona que envía la epístola es el apóstol Pablo. Único nombre que se le da desde el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 9, apóstol. Aunque no pertenecía al número cerrado de los 12, Pablo era enviado especial. No de parte de hombre, pues era embajador de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Ni por medio de ningún hombre, ya que la comisión de predicar el Evangelio no la había recibido por medio de otro líder de la iglesia, ni siquiera de alguno de los 12, sino directamente de Dios por revelación y comisión de Jesucristo. En el versículo 1, al decir de Dios Padre que lo resucitó a Cristo de los muertos, no solo establece un dato cronológico que sitúa el llamamiento del apóstol en una fecha posterior a la resurrección del Señor, sino un fundamento teológico, pues presenta a Pablo como el gran testigo del resucitado y con él de la nueva creación. Segunda de Corintios,
capítulo 5, versículo 17. En el versículo 2 asocia consigo en la dirección de la epístola a todos los hermanos que estaban con él. Ya sea incluyen allí a todos los miembros de la iglesia desde la que escribe, ya solamente a los que más de cerca colaboran con él en aquel momento. Con ello da a entender claramente que todos ellos compartían plenamente las ideas que el apóstol expone en la epístola. ¿A quién es enviada la epístola? A las iglesias de Galacia, es decir, a las distintas comunidades locales existentes en la región. Extraña un saludo tan general y tan escueto, pero sirve para darnos a conocer que el mal era también general y que todas las iglesias de Galacia estaban más o menos seducidas por las malas artes de los judaístas que se habían infiltrado entre los miembros de las aludidas congregaciones. La bendición del apóstol entre el versículo 3 al 5 no falta por eso más aún, así como un saludo era excesivo breve. La bendición es copiosamente larga para que en ella quepa precisamente un compendium de la tesis que el apóstol va a sostener a lo largo de la epístola. La primera parte de la bendición del versículo 3 repite exactamente la frase de Romanos capítulo 1, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 3. Y segunda de Corintios capítulo 1, versículo 2. Por lo que no necesita ulterior comentario. Aprovechan el versículo 4, la mención que acaba de hacer el Señor Jesucristo para poner de relieve la solución radical del problema que el pecado de la humanidad presentaba. Llama al presente siglo, esto es, al mundo malo, maligno y malvado. El mal era pues además de profundo universal y no podía curarse con los emplastos de los legalistas judaizantes querían aplicarle. Fue necesario la entrega que sí mismo hizo el Señor por nuestro pecado para librarnos de tal mal. Esa entrega lo hizo Jesús conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, de un Dios nuestro que fue para nosotros verdadero Padre al engendrarnos al precio de la sangre de su Hijo unigénito, a quien entregó a la muerte por nosotros. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, Juan capítulo 10 versículo 18
Hechos 2:23, Hechos 20:28, Segunda de Corintios 5:21 y Gálatas 3:13. Así también en Él y por Él es el Padre de todos los verdaderos creyentes. Comparémoslos con Filipenses 4:20 para que mejor se destaque la soberana iniciativa de nuestro Dios y Padre en la obra de nuestra redención. Es a a quien Pablo dirige, ampliada la misma dosología que en Romanos 11:36, lo cual nos da la idea de la solemnidad que Pablo confiere a esta bendición. Versículo 5. La gloria aquí tiene un sentido helénico de conocimiento y alabanza de Dios y de los planes. Entre el versículo 6 al 9, la preocupación del apóstol Pablo se hace patente en estos versículos, ya que los fieles de Galacia, seducidos por los de judaizantes, estaban desertando del que los llamó, versículo 6, es decir, del Dios verdadero que le había dispensado tal favor como es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se asombra de que haya desertado tan rápidamente, es decir, de que la obra destructora de los judaizantes haya penetrado tan aprisa en los ánimos de los gálatas. ¿A qué punto había desertado con tanta prisa? Una buena pregunta. ¿A qué punto había desertado con tanta prisa? Esta pregunta es para nosotros hoy, los del siglo XXI. ¿Con qué prisa lo hemos alejado? ¿Con qué prisa los hemos olvidado? ¿A un evangelio diferente? ¿Otro de distinta especie? Pues no hay más que un evangelio, y el que Pablo predicaba. Por eso añade el apóstol en el versículo 7, enseguida que tal pseudo evangelio no es otro de la misma especie que el verdadero, sino con sus falsas doctrinas. Los judaizantes le estaban perturbando lo que de Pablo habían aprendido, a la vez que pervertían, cambiaban el sentido distinto y contrario. El Evangelio de Cristo, esto es, que tiene por obra redentora el Salvador. Llevado de esta preocupación y lleno de angustia por el tremendo peligro en que se hallaban las iglesias de Galacia, el apóstol, bajo la inspiración de Dios, pronuncia un tremendo anatema. Hoy me voy a detener un poquito aquí en la palabra anatema
para leer lo que dice el diccionario bíblico que está en mi poder. Dice la palabra anatema. Esta es una palabra griega no traducida en la mayor parte de los pasajes. Se traduce maldición. El solemne pasaje de 1 de Corintios capítulo 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. En Gálatas 1, versículos 8 y 9, se dice que si nadie, hombre o el mismo ángel del cielo predica cualquier otro evangelio que el que había recibido, que sea anatema. Dos solemnes denuncias que tienen relación con la postura adoptada acerca de la persona del Señor Jesús y del Evangelio de Dios. Aleluya. Palabras que están en el diccionario bíblico, no en el diccionario español, de la lengua de español. Imprecando la destrucción de cualquiera que se atreviera a anunciar un evangelio que corriese paralelo, pero contrapuesto al que él le había predicado. El énfasis que en ellos pone le lleva al apóstol a incluir el caso hipotético y aún imposible de que el mismo o un ángel del cielo, esto es, de los ángeles buenos, no caído, llegase a predicar un evangelio diferente del que había recibido por transmisión del apóstol. Por aquí se echa de ver que el evangelio de Cristo es uno, puro y simple, que no admite añadidura ni sustracciones. Comparémoslos con Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. El evangelio de Cristo se pervierte tanto por parte de menos, quitándole según hacen, por ejemplo, el modernismo bíblico, como por parte de demás, añadiéndole como hacia el legalismo judaizante, y hacen, por ejemplo, un evangelio diferente, un evangelio que perturba, un evangelio acomodado de acuerdo a nuestro pecado. No podemos añadir ni sacar. Tenemos que predicar lo que Jesucristo predicó. Mensajes que están en la Sagrada Escritura. Mensajes que cuando examinamos la Escritura, el Señor nos guía a través de su Santo Espíritu. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios para poder llevar el Evangelio de Cristo hacia las distintas redes sociales, hacia los distintos individuos, a las distintas personas que hoy lo necesitan? De allí la necesidad de un constante careo de nuestra opinión, vengan del lado que venga, con el mensaje puro y simple de la palabra de Dios. Qué impresionante, qué gozoso es de ver siervos de Dios predicar la palabra de Dios. Le doy gracias al Padre
Y desde aquí bendigo a cada uno de los hermanos teólogos, que aquellos que han estudiado teología, aquellos maestros, aquellos que se guían a través de la palabra de Dios, aquellos que van a la fuente, aquellos que, como se dice muchas veces, queman sus pestañas para encontrar una revelación, aquellos que doblan sus rodillas, aquellos que oran antes de un mensaje, aquellos que no lo hacen como una profesión, sino lo hacen como una dedicación de agradecimiento a lo que Dios le está dando. Quiero decir, en este día, meditando y revisando en mi mente los mensajes de Cristo, con dolor y mucha tristeza, puedo decir cómo lo hemos alejado del original mensaje del Evangelio. Con toda la humildad, con toda la sencillez de mi palabra, quiero decir que somos unos Gálatas que andamos buscando nuestras propias añadiduras. Meditemos en lo que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón para no ser perturbados, para no predicar un evangelio diferente, para no sentir dolor ni un peso en nuestro ser por no ser auténtico testigo de este evangelio. El apóstol Pablo nos da un ejemplo a través de las distintas cartas, de la epístola, durante su vida, durante su ministerio, cómo debemos ser aquellos que nos llamamos predicadores, mensajeros de las buenas nuevas. Hoy sé que puede haber confusión en una mente que no entiende las cosas divinas, las cosas espirituales, pero tenemos que prevenir para no ser engañados. Tenemos que tener un filtro delante de nosotros para no hablar lo que no sabemos ni lo que no corresponde. Debemos ser claros que el Evangelio de Cristo es uno solo, primeramente puro y simple. Jesús le habló a la multitud, Jesús le predicó a la multitud. Él no necesitó esta tecnología que hoy nosotros la ocupamos. Jesús predicó con palabras sencillas, pero palabras llenas de la unción, del poder del Espíritu Santo. Es lo que hoy necesita tu iglesia. Es lo que hoy necesitamos personalmente. Ser revestido del Espíritu Santo. Ser, mejor dicho, lleno del Espíritu Santo. Que el poder de Dios siempre descienda en cada una de nuestras palabras. No hacer las cosas por hacer las cosas, sino predicar el puro y simple mensaje de Jesucristo, el Evangelio. Hoy deseo terminar esta reflexión de acuerdo con lo que está en la Sagrada Escritura y de acuerdo con lo que está dentro de mi corazón.
podemos leer Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 29. Puesto los ojos en Jesús, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Démosle tiempo al Señor. Lee el capítulo Hebreo 12. Sé que vas a recibir una nueva revelación, porque Dios nos habla en forma individual. Antes de abrir la Sagrada Escritura, ora al Señor. Pídele revelación de su palabra. Muchas veces se nos hace difícil decirle ayúdame, Señor. Yo creo que es mejor decir ayúdame, Señor, que andar en tropiezo en nuestras vidas como cristianos. Dice la palabra que hemos leído que Pablo no fue puesto por hombre alguno, ni por ningún líder cristiano, sino que fue llamado por nuestro Dios. Fue llamado a predicar el Evangelio. Fue llamado y fue hecho embajador de Cristo. Si somos unos llamados, debemos ser también unos embajadores del único evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor nos siga ayudando para que cada una de estas reflexiones, para que cada una de estas exhortaciones o mensajes, llámale como tú más te acomode según lo que tú puedas haber recibido. Pero es palabra de Dios, es palabra dirigida a través de su Santo Espíritu. Que Dios, nuestro Padre, su Hijo y su Santo Espíritu tomen siempre control en la vida de cada uno de los siervos, de cada uno de los embajadores, de cada uno de los predicadores de las buenas nuevas, de noticias nuevas, buenas. Para que el mensaje de Jesucristo siga teniendo el mismo contenido y propósito desde un principio. Que el Señor nos bendiga. Una vez más, agradezco a cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de darse el tiempo de escuchar lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón y lo que por gracia he recibido, por gracia lo damos. La palabra de Dios no tiene precio. La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios se expone para que todo aquel que tenga sed y hambre de su palabra la pueda recibir en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más nos despedimos y nos despedimos con gozo, con alegría, con firmeza, sabiendo que tu palabra nunca retorna vacía, que hoy tu palabra posó en cada uno de aquellos corazones que te necesitan. Desde aquí
desde el lugar del trabajo, tu amado hermano Marco Marín Parra, un servidor que vino para servir, no para que me sirvan, de uno que vino no a vivir para sí mismo, sino para los demás. Que el Señor te bendiga y quiero recordarte que mañana jueves estaremos orando por el prójimo. Si tú tienes alguna petición, no tardes, envíala. Tenemos secretos profesionales. Solamente tú puedes escribir y nadie más puede leer hasta cuando nos llega a nuestra mesa de trabajo esa petición. Guardamos secretos profesionales, ya que el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado espiritualmente. Desde aquí me despido y Dios te bendiga. Amén y amén.